Hola, el Señor les bendiga una vez más en este vivo. Aquí estamos junto al pastor Hugo Basile, preparados para hablar y responder preguntas acerca de la libertad de Cristo. ¿Cómo estás, Hugo? Dios te bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Les mando un cariño, un saludo muy grande. Y bueno, gracias por poder compartir la palabra del Señor y las experiencias en esta área tan importante para la vida de la iglesia como es la liberación espiritual. Amén, amén, una alegría poder compartir y tenerte acá. Gracias por hacer tiempo, gracias por estar conectado. Y bueno, vemos que en este tiempo hay mucha necesidad, ¿no? De esto, de lo que se está viviendo, de muchas cosas, ¿no? Así que sentimos que es algo precioso poder, asimismo, a la luz de la palabra, poder compartir y también poder enseñar este tema, ¿no? De la libertad y todo. Así que, sin más, Hugo, vamos a ir a las preguntas, ¿amén? ¿Cómo no? Adelante. Empezamos con la pregunta número 1, que dice la siguiente. Dice, ¿se puede o se debería realizar liberación en un espacio público como plaza, calle, etcétera? Bien, como poder se puede, pero no se debe. ¿Por qué? Porque la persona que está necesitando liberación, en primer lugar aclaremos que lo que está necesitando es liberación, no una consejería, un consejo espiritual, uno lo puede dar en cualquier lugar. Pero ya hablando sobre liberación, esa persona evidentemente si necesita está sufriendo espiritualmente. Entonces no podemos exponerla públicamente. Hay gente que lo hace, no sé cuál es el objetivo, y más cuando hay una manifestación espiritual, tal vez para mostrar esa manifestación espiritual. Hay personas que, por ejemplo, hablan con los demonios, hay personas que pretenden demostrar la autoridad que tienen públicamente para de pronto ser elogiados por esa autoridad. Desconozco cuál es el objetivo, pero nosotros no usamos esa forma de ministrar porque entendemos que la persona está sufriendo. Entonces, nuestro primer interés es la persona. Y si la persona está expuesta públicamente, también es como avergonzar a la persona ministrándola públicamente. La liberación es una tarea de amor. Tenemos que partir de esa base. Entonces hay que cuidar la integridad física de la persona. Si yo digo que amo a Dios y no amo a mi prójimo, entonces es como que estuviera mintiendo. Entonces es una tarea de amor, porque es un acto de amor de parte de Dios para cada uno de nosotros, para toda la humanidad. Es un acto de amor porque Dios dio a su Hijo, en el acto de amor más grande que nosotros podamos mencionar, para librarnos a nosotros de la esclavitud satánica. Entonces, conocemos nosotros la libertad porque evidentemente un día hemos sido esclavos. Entonces, nadie más que uno que ha sido esclavo de un pecado o de lo que fuere, conoce el dolor de lo que es la esclavitud, de lo que es el sufrimiento de una persona con ataduras espirituales. Nadie más que uno conoce lo que se sufre. Entonces, cuando uno es libre y aprecia la libertad, lo primero que va a crecer en el corazón es el amor y la compasión. El amor y la compasión nacen en nuestro corazón a partir de que nosotros vemos a una persona que está sufriendo. Entonces, cuando la vemos sufrir, el amor se derrama, la luz
que está dentro de nuestro corazón, que es la luz de Jesús, se derrama sobre esa persona. Y lo primero que queremos hacer es que esa persona esté contenida, que esté en un lugar privado, donde la persona pueda estar distensionada, que la persona no esté pensando que la están observando. Entonces necesitamos hacerlo en un lugar privado. Dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Y una persona con una dolencia espiritual o una manifestación espiritual está con temor en su corazón. No podemos exponerla públicamente. De manera que yo creo que la administración tiene que ser en privado. Y en lo posible, la administración debe ser en la iglesia, no en nuestras casas. No tenemos que acostumbrarnos nosotros a llevar personas para administrarle liberación en nuestra casa. Porque nuestra casa es un santuario para Dios. Tenemos nuestra esposa, tenemos nuestros hijos, el lugar indicado entonces es la iglesia. Por supuesto, circunstancialmente lo podemos hacer, pero no debe ser una costumbre. Ahora, públicamente, por lo menos de nuestra experiencia y nuestro punto de vista, no se debería hacer. Perfecto, gracias por responder, y creo que también fue claro, ¿no? Y también conciso la respuesta. Y vamos a la pregunta número 2, ¿bien? Que dice así la pregunta número 2. Renunciando a todas las maldiciones generacionales en mi familia, mis generaciones quedan libres de estas maldiciones en el nombre de Jesucristo. Claro, nosotros lo explicamos, esto es algo que frecuentemente se pregunta, ¿no? Porque claro, hay justamente producciones que conoce lo que era su vida anterior, que conoce la herencia que hay en la familia, etcétera, ¿no? En primer lugar, nosotros debemos entender que cuando somos hijos de Dios, Dios toma la responsabilidad de arreglar con sus hijos los problemas que tienen sus hijos. Entonces, partiendo de la base que somos un hijo de Dios, debemos entender que Dios es el principal preocupado para que nosotros estemos en libertad. Dios interviene y Dios rompe las maldiciones a partir de nuestro arrepentimiento y de nuestra conversión. Ahora, Dios quiere en este tiempo que sus hijos caminen consecuentemente con Él. Muchas veces hay maldiciones que perduran y la gente se pregunta ¿por qué no soy libre? Bueno, tenemos que caminar conforme a los propósitos de Dios y no darle lugar al enemigo. Entonces, ese es un requisito principal para tener la libertad. Pero el tema de las maldiciones merece un estudio cuidadoso en las Escrituras y es digno de prestarle atención para que comprendamos que las maldiciones son reales y hasta que no se rompen, permanecen vigentes. La palabra maldición se encuentra cientos de veces en la Biblia y hay diferentes palabras, distintas palabras que significan maldición, que son palabras que están en el griego y que están en el hebreo. Entonces significa que un tema de tanta trascendencia, un tema bíblico que tiene tanto énfasis, merece un estudio cuidadoso, porque es una realidad. Nosotros entendemos que una vez, repito, que uno está en el camino del Señor, la Biblia dice que las maldiciones se van a transformar en bendiciones. Por ejemplo, siempre leemos en este tema el Salmo 112, que habla de la bendición del justo, habla de la bendición del Hijo de Dios. Y dice que Dios se deleita en bendecir a sus hijos y dice que su descendencia, la descendencia de aquellos que son sus hijos, será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita.
Dice que bienes y riquezas habrá en su casa y su justicia permanece para siempre. De manera que si bien las maldiciones son reales, se pueden romper ante el arrepentimiento, ante la confesión, ante la renuncia. Sabemos que hay, generalmente cuando se piensa en maldición, se piensa en los antepasados, en maldiciones generacionales, ancestrales, en personas que de nuestro antepasado que estuvieron ligadas al ocultismo, pero el pecado es realmente lo que trae maldición sobre una vida o sobre una familia. Ahora, cuando nosotros rompemos las maldiciones, las generaciones que continúan, es decir, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, van a estar en bendición. Porque cuando el padre, cuando la madre, cuando los progenitores de una familia se convierten a Jesús, se va a revertir esa situación de maldición y la herencia va a ser ahora de bendición. Entonces, nosotros creemos que si, digamos, el patriarca de la familia, como menciona la Biblia, es cobertura, es escudo, es protección sobre la familia, la bendición de Dios estará y la maldición, por supuesto, se habrá cortado. Esta es una realidad. Lo dice la Biblia, pero además de decir lo que dice la Biblia, nosotros lo vemos en tantos casos que hemos ministrado y tantas experiencias de personas que han quedado completamente libres. Qué lindo, qué lindo. Bueno, y creo que la parte también, la parte práctica, ¿no? Como uno pone la cierta palabra del conocimiento y lo que la Escritura dice en la práctica nos enseña también a caminar, creo que esa autoridad, ¿no? Vos decías, ¿no? La experiencia, la práctica, reafirma lo que la palabra nos enseña, ¿no? Y eso es... Claro, el tema es que mucha gente, por ejemplo, es ministrada en liberación, pero después permanecer en libertad depende de la persona. No es el proceso de liberación, no es el momento solamente de la administración, sino que después hay un proceso en el cual la persona tiene que demostrar que realmente va a vivir la vida de Dios y que se apartó de ese pecado. Amén. Sí, ahí está el desafío, ¿no? Hace poco, bueno, a principio de año, me tocó un caso de una hermana, ¿no? que estaba buscando el tema de sanidad interior y liberación y decía, bueno, oímos de este tema y bueno, sabemos que el apellido nos suena y usted tiene algo que ver. Digo, sí, es relacionado, soy uno de los hijos del evangelista Carlos, bla, 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 y pusimos a hablar y todo, ¿no? Y muchas veces, como decís, piensan que es una varita mágica, ¿no? Que es una oración, una renunciación, un arrepentimiento y ya nunca más van a, ¿no? Como decís, y ahí está lo que es caminar, que vos lo mencionaste, ¿no? Bajo la palabra de Dios y caminar bajo el señorío de Cristo en nuestra vida. Si no caminamos bajo eso, seguramente volveremos a caer y los que vendrán sean peores que los que estaban, ¿no? Entonces creo que ahí está el desafío y lo que tú mencionaste, Hugo, que es muy importante, ¿no? Aprender a ser desafiados de caminar en esa libertad, ¿amén? Claro, la vida cristiana es un proceso de renovación permanente. Amén. Romanos 12:2, me recuerda eso, ¿no? Dice en la pregunta 3, ¿no? Vamos a la 3, dice, ¿todas las enfermedades psicológicas y psicosomáticas son problemas espirituales? Bueno, todo lo que es psicológico, psicosomático o digamos patologías similares, todo tiene una raíz espiritual. Digamos, muchas veces hay cosas que son inexplicables y lo inexplicable a veces cae bajo la interpretación de lo demoníaco, ¿no? Es decir, no tenemos nosotros que ver demonios en todos lados, porque si no dejamos de ver a Dios. Nosotros tenemos que ver a Dios en todos lados y Él entonces nos va a dar el discernimiento espiritual para saber cuándo hay un problema psicológico y cuando hay un problema espiritual.
pero sí todo tiene raíz espiritual, y esto lo voy a explicar después en otra pregunta más detenidamente para no irme del tema, en otra de las preguntas que hicieron, porque la raíz espiritual, el problema espiritual que tienen las personas, en realidad comienza en la mente. Por eso digo que toda situación psicológica que es tratada, aún a veces hasta el psiquiatra tiene que intervenir con medicación, es un problema que nace en la mente y por eso tiene raíz espiritual. Y eso lo voy a explicar luego. Ahora, nosotros siempre tenemos que adoptar, como siempre digo, una posición intermedia. Sabemos que puede haber algo simplemente psicológico con una raíz espiritual, o puede haber cosas que son más graves desde el punto de vista espiritual. Hay trastornos que son generales en las personas, hay trastornos de desarrollo, obsesivos, acumulativos, compulsivos, hay diferentes traumas. ¿Qué es un trauma? Cuando nosotros hablamos de trauma, hablamos de heridas emocionales, es decir, un acontecimiento en la vida que se caracteriza por la intensidad que tuvo ese hecho y que no fue resuelto, que quedó inconcluso, que hubo una incapacidad de resolverlo. Entonces, la mente humana tiene mecanismos de defensa que reprimen, que refrenan, que contienen ese hecho para tratar de olvidarlo. Está esa famosa frase que dice: el tiempo te va a hacer olvidar. Pues resulta que el tiempo lo que hace es agrandar esa herida, agrandar el problema. Entonces, estos mecanismos de defensa son comportamientos que muchas veces son inconscientes. Entonces, hay un problema psicológico. En lo que yo estoy hablando, hay un problema psicológico. Pero cuando uno comienza a tratar a la persona, ahí entonces aparece la raíz espiritual con las cuales la persona ha tratado de evitar, de escapar, de ignorar esa angustia, esa frustración, esos traumas que tiene, porque no reconoce esa raíz espiritual. Pero sin duda hay una raíz espiritual en todo lo que es psicológico. Entonces hay que tratarlo con una mente abierta, y con un corazón dispuesto a salir adelante sin descartar nada. Obviamente nosotros no somos psicólogos, no somos profesionales, no vamos a tratar a una persona desde el nivel de psicología, porque para eso están los profesionales, ¿no? Nosotros tratamos la parte espiritual, pero sabemos que gente con estos problemas tienen una raíz espiritual, ¿no? La raíz es donde uno tiene que llegar. No buscamos nosotros demonios, sino que buscamos la raíz del mal para desde allí comenzar a ayudar a la persona a ser libre. Porque las raíces son el origen de la maldad. Y el origen de la maldad es justamente el enemigo de las almas, que es Satanás. Entonces tenemos que ir a esas raíces para desligar a la persona y que la persona sea completamente libre. Wow, lindo. Muy lindo y práctico también, definiendo eso, ¿no? Y podemos, bueno, vamos a la pregunta 4, ¿no? Que dice lo siguiente. La pregunta 4. Hablando, dice: ¿la depresión es una enfermedad mental o espiritual? ¿Por qué nos abate tanto la depresión en estos tiempos? 6 de cada 10 mujeres que hablo por acá experimentan o experimentaron depresión. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, esta estadística que se menciona acá, digamos, no es muy similar a la que tenemos nosotros. Nosotros tenemos otra estadística de administración y que especialmente en este tiempo, estamos viendo que es muy similar entre varones y mujeres.
porque hay muchísimos varones con depresión. La depresión es un problema mental y espiritual. Otra vez, no podemos nosotros separar lo que realmente es nuestra mente de lo espiritual. Siempre hay una raíz espiritual. Ahora, para entender lo que es, digamos, la parte de la mente, me gustaría tomarme 2 o 3 minutos para explicar lo que es la composición del ser humano. Según el apóstol Pablo, Primera de Tesalonicenses 5:23, dice que el ser humano está compuesto por un espíritu, por un alma y por un cuerpo. Y no es que está separado uno del otro. Salvando las diferencias, para que ustedes tengan un ejemplo, podríamos hablar de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son 3 en 1. Acá es espíritu, alma y cuerpo. Son 3 elementos en un solo ser humano. Claro. El espíritu es la parte que tiene comunión con Dios, es la parte que hay una comunicación, que hay una participación, un conocimiento claro, preciso de las verdades de Dios a través del espíritu. El alma, nosotros encontramos que el alma está compuesta por la mente, las emociones y la voluntad de la persona. Ahora voy justamente aquí, que es el quid de la cuestión del tema que estamos tratando, la mente y lo espiritual en cuanto a la depresión. Y el cuerpo, cuando hablamos del cuerpo, nosotros sabemos que el cuerpo tiene 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Ahora, ¿cuál es la parte pecaminosa del ser humano? Dice la Biblia, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, el alma es la parte pecaminosa del ser humano. El cuerpo por sí mismo no puede pecar si no recibe la dirección del alma. Y para que una persona entre en depresión, tiene que haber un pecado que haya cometido o que cometieron en su contra. Entonces, si el alma es la parte pecaminosa, es donde se va a manifestar la depresión de la persona. Ahora, el pecado, ¿por dónde entra el alma? Entra por la mente. Es decir, lo que recibe ese mal pensamiento, esa tentación, esa frustración, esa herida, ese fracaso, es el alma de la persona. Lo que se deprime, es la mente de la persona, que forma parte del alma. Lo que se deprime, la depresión, comienza en la mente, con pensamientos que son anti-Dios, antibíblicos, pensamientos de pesimismo, pensamientos que llevan a la persona a creer que la frustración es tan grande que ya no puede salir. También hay otra pregunta con respecto a la ansiedad, que yo voy a completar un poco también esta pregunta de la depresión con la ansiedad, porque tiene absoluta relación. Pero entonces las depresiones comienzan en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos tienen que ir cautivos, dice la Biblia, en obediencia a Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros buscamos la solución en Cristo Jesús, es allí donde la depresión va a ser superada. Pero evidentemente la depresión es un tema más actual que nunca por el tiempo que estamos viviendo. Esta pandemia, esta cuarentena, esta economía que está afectando tan fuerte al mundo entero, hace que las personas entren en depresión, entren en angustia, entren en aflicción, entren en un camino que parece que no tiene salida, entren en pánico. Eso es lo que produce la depresión. Pero en Cristo, a través de la ministración, se necesita que la persona sea ministrada. Y a través de la obra de Cristo y la luz que trae Cristo a nuestra mente y a nuestro corazón, se puede superar la depresión.
Pero la depresión es un problema mental y espiritual, porque afecta a la mente de la persona. Y afecta a la mente muchas veces hasta llegar al suicidio y a la muerte. Depende del grado de depresión que tenga una persona. Hay gente que ya no quiere vivir más. Muchas veces en nuestras campañas le decimos a la gente quién ha tenido intento de suicidio. Y es increíble los cientos de personas que pasan para ser ministrados. Entonces, es un problema real, es un problema que está teniendo la sociedad en cualquier parte del mundo, pero que tiene solución, como siempre, en Cristo Jesús, porque el Señor tiene respuesta para todas las necesidades que tiene el ser humano. Y siempre hay esperanza, siempre hay un camino de retorno, siempre se puede empezar otra vez. Qué lindo. Gloria a Dios. Gracias por la respuesta. Me gustó mucho lo que compartiste de 2 Corintios 15, ¿no? Llevando todo pensamiento cautivo, ¿no? Lo de 10 Claro. es tan cierto, eso es tan real que a veces nunca lo había pensado así, soy sincero, pero es tan real porque es traer la palabra de la luz y traer nuestra vida a los principios de la palabra, ¿no? Entonces, wow, la verdad que fue una respuesta muy centrada y para mí me abrió de cierta manera hasta los ojos, ¿no? A esta realidad, ¿no? Bien. La pregunta 5 dice, ¿cómo se sabe que una persona queda verdaderamente libre luego de una administración? Bueno, en primer lugar, hay señales que indican la libertad de la persona, que es lo que yo voy a explicar ahora. Es decir, esas señales indican que la persona está libre luego de la administración. Es decir, inmediato a la administración, lo que siente la persona nos da la pauta de que está en libertad. Ahora, la libertad, después, permanecer en libertad, ya es responsabilidad de la persona. Porque sabemos que lamentablemente hay experiencias de gente que ha sido ministrada y que de pronto después de un tiempo comienzan con todo el entusiasmo, después de la administración, con toda la fuerza, con toda la unción, y de pronto pasan meses o pasa un tiempo y uno comienza a ver que comienza a decaer, comienza a enfriarse y muchos hasta vuelven otra vez al problema que tenían. Eso ya no es responsabilidad del que ha ministrado, no es responsabilidad del ministerio, no es responsabilidad de Dios, es responsabilidad de la persona. Entonces, permanecer en libertad es otro tema. Hablemos de las señales que nos indican que una persona está libre y que 10 años después, si esas señales siguen siendo la misma, significa que la persona ha sido libre en el tiempo porque ha sabido guardar su libertad. Claro, hay señales que nos muestran que una persona queda libre y esa es una preocupación para nosotros, obviamente, a la hora de cerciorarnos de que la persona está libre. La persona tiene que sentir paz, tiene que sentir tranquilidad. Nosotros tenemos que ver la expresión de su rostro. Por eso a veces nos cuesta ministrar, por ejemplo, por un llamado telefónico, por un WhatsApp, porque no estamos viendo a la persona. Nosotros necesitamos ver a la persona y en este tiempo estamos bastante apenados porque no podemos ministrar presencialmente por la pandemia que estamos padeciendo. Entonces, allí nosotros podemos ver la reacción de la persona. Pero también nosotros, como estamos bajo la dependencia absoluta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a dar discernimiento. Si hay espíritus que tienen que salir de la persona, el Espíritu Santo nos da a nosotros el discernimiento de espíritus. Por lo tanto, el que está ministrando, si está realmente en Dios, va a tener el discernimiento de ver que la persona queda libre. Pero lo importante
es ver en la persona la manifestación de paz, de tranquilidad de la persona después de que ha sido ministrada, porque la persona llega a nosotros con un problema espiritual. Entonces la persona está encadenada, está atada, entra en la administración muchas veces toda contraída, hay una lucha en su interior, porque está en algunos casos hasta atormentada. Depende el nivel de atadura espiritual que tenga la persona, pero sin duda la persona está con una atadura espiritual. Entonces uno eso lo puede ver en las reacciones que la persona tiene en ese momento. Muchas veces hasta hay que controlar el caso ante una manifestación espiritual y llevar a la persona a la conciencia en casos que son, digamos, más graves, porque la persona tiene que estar consciente y voluntariamente decidiendo ser ministrada. Entonces las personas tienen que estar en sus cabales, tienen que entender lo que se está ministrando. Y allí, claro, los síntomas para darnos cuenta que la persona que entró, como yo les mencioné, a la administración, para darnos cuenta que está libre, son los siguientes. La persona siente paz, la persona se distensiona, cuando está libre se relaja, la gente dice, tenía un peso sobre mis hombros que ya no lo tengo más, tenía una carga en mi corazón, una angustia que ya no la tengo más, siento que mi mente está libre. Es decir, son manifestaciones, son señales que nos están indicando que la persona está siendo libre. Pero para mí, el cambio más profundo es el rostro de la persona. Nosotros que estamos acostumbrados a recibir tanta gente en las campañas para ministrar, muchas veces hemos ministrado cientos de personas por día en las campañas, vemos el rostro de la gente cuando entra, a veces gente joven, 20, 25 años, parecen personas de 60 años, y cuando salen uno le ve el rostro y el cambio es tan notable. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios vino sobre esa persona y la persona está en libertad. Entonces, esas son las señales que nos van a indicar que una persona es libre. Lo que está en el corazón, uno lo puede ver en el rostro de una persona. Entonces, muchas veces le preguntamos a un hermano, hola, ¿cómo estás? Y el hermano dice, estoy bendecido, con una cara larga, con una cara de vinagre, con una cara que uno ve que no está bendecido, que no está diciendo la verdad. Lo estamos viendo en el rostro, porque el rostro de la persona manifiesta lo que hay en el alma. Entonces, estas cosas sencillas de las que estoy hablando es la que nos indican y nos da la señal de que la persona está libre. Toda expresión cambia en el rostro de la persona cuando la persona está en libertad, cuando la persona está en paz. Y estas sencillamente son las señales que nosotros tenemos que ver para comprobar que la persona es libre. Bien. Muy claro, muy práctico. Vamos a la siguiente pregunta. Sí. Que dice en la 6. ¿A qué se debe la ansiedad o el espíritu de ansiedad que es tan común en la actualidad? Claro, esto es lo que yo decía, un poco unido a lo que comentábamos sobre la depresión. Ahora, la ansiedad podemos hacer una pequeña división allí. ¿Por qué? Porque hay personas que son ansiosas porque tienen un anhelo bueno. Es decir, hay una ansiedad, hay un anhelo, hay un deseo, pero por cosas buenas. Hay, por ejemplo, una ansiedad que uno tiene por tener un trabajo y uno ambiciona tener ese trabajo, ambiciona crecer en el trabajo y por eso se esfuerza, trabaja para poder lograrlo. Pero después, aquí está mencionado el espíritu de ansiedad. Hay un espíritu que no es el de Dios y que produce la ansiedad.
Por ejemplo, en Primera de Pedro 5:7 dice que nosotros pongamos nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones en las manos del Señor. No hay otra forma, porque si la ansiedad avanza, ese espíritu que está operando en todo nuestro ser, porque puede afectar hasta el organismo, puede afectar nuestra salud, es un espíritu que causa angustia, es un espíritu que causa aflicción, hay una congoja en nuestro corazón, de pronto comenzamos a tener temor y de pronto comenzamos a tener pánico y de pronto tenemos hasta deseos de muerte. Eso es lo que produce la ansiedad. Es muy fuerte el espíritu de ansiedad porque uno pierde el control, uno no tiene el control, perdemos el dominio propio. Y si perdemos el dominio propio, perdemos el poder, perdemos el amor, y allí es donde este espíritu comienza a trabajar muy fuerte en todo el ser, en la parte espiritual, pero también, como dijimos, en la mente, en el corazón, en los pensamientos, en las emociones y en el cuerpo. De manera que aquí nosotros tenemos que prestar mucha atención a la palabra del Señor. Ustedes fíjense que Pedro dice, la única manera es ponernos en las manos de Dios. No hay otra manera de escapar de la ansiedad, sino es a través de Dios mismo. Entonces, los salmos, por ejemplo, hablan de que la ansiedad es una carga en nuestra alma. Hay salmos que hablan de esto y nuestra alma se llena de dolor. Entonces, no es un tema menor, sino que es un tema preocupante. Ahora, la ansiedad, entonces, está relacionada con las cargas, con las preocupaciones, y muchas veces estamos ansiosos anticipadamente. Por ejemplo, en estos tiempos estamos ministrando gente que está desesperada porque no sabe lo que va a hacer cuando termine la pandemia. Y mi consejo es que mientras esté esta pandemia, nosotros nos estemos preparando para que cuando esto termine, ya salgamos con una visión de trabajo, con una visión de ministerio, con una visión para nuestra familia. Este es un tiempo que tenemos que estar preparándonos, no angustiándonos. Entonces hay gente que tiene tanta ansiedad que se angustia anticipadamente, y a veces de cosas graves y otras veces de cosas que son tonterías, cosas de la vida diaria que no tendrían que ser tan contundentes. Ahora, es una preocupación, pero innecesariamente mucha gente se preocupa al grado de llegar a la ansiedad. Los tiempos que estamos viviendo no son tiempos fáciles, yo lo comprendo, pero hay un poder que nosotros tenemos y es el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso el apóstol Pedro nos aconseja, allí Primera de Pedro 5:7, repito el pasaje, nos aconseja que tenemos que ir a Dios. Y tenemos que ir a Dios significa recibir el poder del Espíritu Santo. Porque todos los días de nuestra vida nosotros vamos a tener desafíos, vamos a tener situaciones adversas y muchas veces nosotros vamos a tener un corazón afligido. Y hay gente que lo quiere negar y que lo quiere ocultar y entonces no puede salir de esta situación. ¿Cuántas veces nosotros mismos como siervos de Dios, aún como pastores, llegamos al culto, llegamos a la reunión con un corazón afligido por situaciones que hemos vivido ese día? Pero como el poder del Espíritu Santo se manifiesta, inmediatamente somos levantados por ese poder. Entonces, tenemos que descansar en el poder y en la sabiduría del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a dar la sabiduría, la palabra que necesitamos cada día de nuestra vida para poder vencer las ansiedades.
Ahora, sin el poder del Espíritu Santo no lo podemos lograr. Por eso la palabra nos dice que tenemos que dejar nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones en las manos de Dios. Si recibimos el poder del cielo, si recibimos el favor del cielo y la gracia del cielo, entonces vamos a vivir una vida en victoria y vamos a poder vencer a la ansiedad, a la depresión y a todas las aflicciones que el diablo quiera traer sobre nuestras vidas para desalentarnos. Me gustó lo que comentaste, ¿no? Acerca de debemos estar ocupados y no preocupados, ¿no? Porque es una realidad que se está viviendo, ¿no? Y sí, la gente está con este tema de la ansiedad, ¿no? También, y como vos decías, ¿no? Pero qué práctico, no nos preocupemos, ocupémonos, ¿no? La verdad que muy práctico y muy real también, ¿no? Así es. Dice, avanzamos ahora con la pregunta número 7, que dice así: ¿cómo podemos vencer los ataques espirituales que vienen a la mente por medio de Satanás? Bien, como ustedes ven, hay interesante en esta oportunidad, hay preguntas que se relacionan unas con las otras, pero en cada una podemos ampliar la información y podemos ampliar la enseñanza. Acá estamos hablando de la mente, como decíamos hoy, en el alma de la persona, el ataque, la tentación, el mal pensamiento, primero entra por la mente. Después avanza hacia el corazón y doblega la voluntad de la persona. Pero primero entra por la mente. Por eso el apóstol Pablo nos enseña que nosotros debemos renovar nuestra mente. Algún día, en otra oportunidad, podemos hablar un poquito de lo que significa la renovación de la mente, muy importante. Ahora, todos nosotros tenemos la necesidad de restaurarnos. Todos necesitamos una restauración porque no hay ninguna persona que sea justa, no hay ninguna persona que no haya cometido pecado, no hay ninguna persona, por ejemplo, que no haya mentido. El otro día estaba estudiando el tema de lo que pasó en el huerto del Edén y lo que se desarrolló allí, en primer lugar, fue la mentira de Satanás cuando va a tentar a la mujer y le dice que si comía del fruto, a Eva, la primer mujer, que si comía del fruto iba a ser como Dios, no iba a morir. Es decir, fue una gran mentira y engaño. Y nosotros tenemos que reconocer como seres humanos que muchas veces hemos mentido, muchas veces hasta inconscientemente, pero entonces necesitamos ser restaurados también de esa área de nuestra vida. Necesitamos una limpieza profunda de todo nuestro ser, porque muchas veces el pecado también ha sido profundo. Y si nosotros queremos avanzar hacia adelante, primero tenemos que arreglar lo que está atrás. Y la batalla en la mente es lo que menciona el apóstol Pablo como una fortaleza espiritual. Allí en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículos 3, 4 y 5, hay fortalezas espirituales que son el arma secreta de Satanás y nosotros debemos identificarlas y destruirlas. Y esa fortaleza está justamente en la mente de la persona. Entonces, cuando se refiere esta palabra del apóstol Pablo allí en 2 de Corintios a esa batalla en la mente, ¿contra qué es librada? Es librada contra ideas, contra actitudes, contra altivez, contra orgullo, contra argumentos y estructuras que son opuestas al verdadero conocimiento, que es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los problemas y las ataduras y las fortalezas se forman en la mente porque en cambio de haber un conocimiento de Jesucristo, hay conocimiento
de otras cosas que inclusive cuesta arrancar, destruir, derribar, como dice allí en Jeremías capítulo 1, versículo 10, para poder avanzar hacia adelante, es decir, para poder plantar y para poder edificar hacia adelante. ¿Por qué hay fortalezas espirituales? Bueno, vivimos en patrones que son costumbres, que son parte nuestra, muchas veces desde que hemos nacido, otras veces desde nuestra crianza. Hay costumbres, hay malos hábitos, hay falta de perdón, cosas que uno tiene y trae de la sociedad de donde viene y que marcan una vida. Hay cosas, especialmente cuando nosotros miramos a los niños, lo podemos ver, y cuando ministramos a los adultos, vemos que la mayoría de los problemas emocionales y espirituales vienen de vivencia de la niñez. Entonces ya se forma una estructura en la mente, que es lo que nosotros tenemos que ver. Y hay que tomar la decisión de un lugar espiritual para que el Espíritu Santo pueda cambiar esos conceptos que están arraigados en el ser, muchas veces que se manifiestan a través del vocabulario, a través de la forma de ser, a través del carácter de persona. Allí el Espíritu Santo donde tiene que trabajar en nuestra mente para lograr que esas fortalezas espirituales caigan, porque si no caen, esas fortalezas lo que van a hacer es que el poder de Dios, el poder de la palabra, no pueda penetrar. Es decir, se forma como una muralla y entonces hay cosas que Dios quiere hacer en nuestra vida, hay consejos que Dios nos quiere dar, hay palabra profética, hay administración, hay discipulado, participamos de clases, de enseñanzas y no hay cambios porque la palabra no penetra por esa fortaleza que está en la mente. Entonces es el tiempo realmente de poder trabajar en esos ataques espirituales que vienen a nuestra mente, porque el diablo sabe primero que es la primera entrada al alma a través de la mente, y sabe que si puede controlar una mente, entonces puede controlar una vida. Ustedes fíjense que, por ejemplo, nosotros ministramos a personas que han estado por ejemplo, en el yoga, en la meditación extrasensorial, en todas estas filosofías que piden que la mente quede en blanco para la concentración. Pero imagínense ustedes, si la mente queda en blanco, cualquier demonio puede entrar porque no estamos en control y dominio de nuestra mente. Entonces nuestra mente siempre tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo. Y allí es donde el diablo trabaja. Si nosotros no tenemos controlada nuestra mente se va a transformar en un taller de Satanás. No sé si le gustó la frase. Es un poco duro, pero es la verdad, porque el diablo trabaja la mente, Dios trabaja el espíritu. Entonces, cuando nuestro espíritu está en control de nuestra mente, entonces ahí las cosas pueden funcionar. Mucha gente asiste a la iglesia y dice haber rendido su corazón a Dios y asiste regularmente y escucha la palabra, pero hay poca gente que se deja tratar por el Espíritu Santo. Y esta es la clave para que nuestra mente esté en completa libertad, que nuestra mente sea transformada y que las fortalezas espirituales caigan. Dejar que el Espíritu Santo trate nuestra vida y entonces nuestros pensamientos realmente cambiarán para la gloria del Señor, porque van a cambiar para bien. Hugo, quería así mismo preguntarte si podemos terminar con una oración, amén. Sí, como no, vamos a orar para que el Señor ponga su mano sobre todos aquellos que necesitan libertad, que necesitan salud,
que necesitan salvación, por las necesidades de la gente. Con mucho gusto. Oremos entonces. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, estamos delante de tu presencia y conforme a tu palabra queremos tomar autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret para romper y deshacer los yugos del diablo y las cadenas de Satanás que están sobre la vida de las personas. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu destructor que viene sobre la familia, que viene sobre los matrimonios, sobre los jóvenes, sobre los niños. En el nombre de Jesús te ordenamos, espíritu de destrucción, que saques tus sucias manos de las familias, que saques tus sucias manos de las naciones de la tierra. En el nombre de Jesucristo de Nazaret nos volvemos en contra de aquellos que están atormentados por la depresión, por la ansiedad, por fortalezas que están tal vez por años en sus mentes, por cosas que tal vez nadie sabe y nadie ve. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te pedimos, Señor, que en esta misma hora estés trabajando en las mentes y en los corazones. Estés, Señor, trayendo paz y seguridad de que nada, absolutamente nada, de raíz de amargura, de engaño, de mentira va a quedar en esos corazones. Nos volvemos en contra de todo odio, resentimiento, sentimientos de venganza, de culpa. En el nombre de Jesús, deshacemos esas obras del diablo y declaramos, Señor, libertad sobre las personas, absoluta libertad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, oramos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están padeciendo tantas dolencias, Señor, en su cuerpo. En el nombre de Jesús, yo te pido ahora, Señor, que tiendas tu mano de sanidad, si haya, Señor, salud en los cuerpos, salud en aquellos que están escuchando esta oración y están viendo esta oración. Señor, declaro sobre cada uno de ellos, declaro salud física en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahora te pido, Espíritu Santo, que comiences a tomar el control, Señor. Toma el control, Espíritu Santo. Ministra a las personas. Ministra, Señor, las mentes, los corazones. Ministra, Espíritu Santo, con salvación, con libertad, con salud. Ministra, Espíritu Santo, con fe, con esperanza, con libertad. En el nombre de Jesús, declaramos, Señor, en esta hora, que milagros están ocurriendo en este mismo momento. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, declaramos, Señor, tu victoria. Declaramos día de victoria. Activamos, Señor, los milagros y la victoria que vimos sobre cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque a ti daremos la gloria. A ti daremos la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, gracias, Hugo, por guiarnos, gracias por esta enseñanza. Bendecimos a los que están conectados. El Señor te bendiga, el Señor te guíe y te ayuda a caminar cada día de tu vida, de la vida en libertad. Amén. Así que, Hugo, una vez más, gracias por tu tiempo, gracias por enseñarnos. Un fuerte abrazo y, bueno, el Señor también te bendiga grandemente. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente. Gracias.